Félix Pilay está con nosotros para compartir este diálogo a 8 días de la elección. Pilay, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un abrazo, buen día. Desde Puerto Viejo, ¿dónde se encuentra Félix? Buenos días, abogado Roddy Santíbar. Gusto ver aquí a nuestro amigo, el economista Daniel Cárdenas, a Bismar Holguín. Es un gusto. Sí, efectivamente, en este momento me encuentro en Quito, estimado Roddy Santíbar. 8 días de las elecciones, ¿qué le depara al país desde el punto de vista económico, Félix? Bueno, la situación es bastante difícil. Todos hemos escuchado en estos últimos días cuando se polarizan las fuerzas. Por un lado tenemos a un grupo político que sostiene que un candidato tal podría llevarnos a la desdolarización de la economía. Por otro lado, se sostiene que el otro candidato podría llevarnos a un feriado bancario y esto, por supuesto, ha creado un nerviosismo en el sistema financiero y sobre todo en las personas que tienen algún determinado ahorro de su economía y eso, por supuesto, es producto, obviamente, del calor de, del proceso electoral que se avecina y del nerviosismo por su parte de los grupos de poder que tienen nerviosismo de lo que podría pasar en los próximos días en el proceso electoral, mi estimado Rodi Salcibar. Pero poder, producto de este apoyo popular que tienen ciertos candidatos, incluso de que uno ganaría una sola vuelta, porque hay segunda vuelta electoral, ¿qué tanto y cuánto surte efecto en el momento de una votación con todo el concepto de la desdolarización en el país, mientras un candidato ahora dice que se va a reforzar la dolarización, Félix? Bueno, la situación es que es realmente preocupante. Yo he mantenido una posición sobre el tema de la dolarización, más allá de lo que haya dicho el señor Arauz. Durante mucho tiempo he realizado algunos estudios relacionados con la dolarización y en algunas ocasiones he manifestado que la dolarización es un callejón sin salida. Últimamente en algunas entrevistas en las que he tenido la oportunidad y que me han invitado, yo he sostenido que en el futuro inmediato, próximo, independientemente de quién sea el presidente de la República, se verá obligado a desdolarizar la economía. Efectivamente, la dolarización en el Ecuador, el futuro no es promisorio, por cuanto, como todos sabemos, no es posible mantener una dolarización, una economía dolarizada, cuando no tenemos dólares en nuestra economía. Cuando nosotros ya no recibimos remesas, lo que recibimos en realidad es muy poco. Más bien estamos enviando remesas desde el Ecuador, estamos enviando a Colombia, estamos enviando a Venezuela y al mismo tiempo los dólares los están sacando nuestros empresarios. De acuerdo al SRI, en el año pasado han salido del Ecuador más allá de 26.000 millones de dólares de nuestra economía, lo que significa que ya tenemos una economía dolarizada sin dólares y eso, por supuesto, es lamentable. Revertir eso es muy difícil, por lo tanto, cualquier presidente que tengamos en el futuro inmediato, no estoy diciendo en 4 años, posiblemente sea más o posiblemente sea menos, pero no importa la tendencia política del gobernante del futuro, pero tendrá que desdolarizar la economía. Además, porque hay una situación a nivel mundial. A nivel mundial se sostiene de que ya no habrá dinero físico. Se está hablando de que el dinero físico en el mundo va a desaparecer. No lo dice en el Ecuador, lo dicen las grandes potencias internacionales. Por lo tanto, la moneda del mundo en los próximos años será el Bitcoin y ya no será el dólar. Por lo tanto, eso es lo que realmente está pasando y sobre todo en el Ecuador, que tenemos una moneda que no es nuestra y esto crea un gran conflicto en la economía nacional, estimado Rodri Salcibar. 9:30 a 8 días de las elecciones. Daniel Cárdenas, ¿cuál es tu punto de vista referente a lo que ha manifestado Félix Pilay? Es decir, que no existiría una estabilización del dólar en el país, Daniel. Yo creo que el gobierno, Félix, buenos días. Yo creo que el Buenos días, gobierno Daniel. nacional actual ha apuntalado este tema. Eh, en este caso te quiero comentar algo y discrepo un poquito con el criterio de Félix Pilay. Nosotros tenemos una moneda dura que es reconocida a nivel mundial.
Usted va a cualquier país, país que usted visite, usted lleva dólares y usted no tiene problema para comercializar cualquier tema. Es importante, yo creo, crear una base y tener una reserva monetaria en la cual le permita al Ecuador seguir apuntalando la dolarización. Tenemos dentro de los países latinoamericanos, aparte de Panamá, tenemos un estado en el cual nos ven con otros ojos, como decía Félix, que de aquí vienen otros ciudadanos de otros países a trabajar aquí al Ecuador porque pueden enviar como remesa el dólar de aquí, el dólar norteamericano hacia sus países. Pero antes bien, yo creo que hay que ser propositivo con este tema. Hay que apuntalar la dolarización, no solamente a través del tema de las remesas de los migrantes, sino tenemos un buen sistema tributario. Se recaudan 1.200 millones de dólares a través del impuesto a la salida de capitales. Tenemos otros impuestos, otras secciones tributarias que nos... ¿Hay problema con el sistema de su dispositivo, Daniel? Daniel, tengo problema con su dispositivo. No sé si Félix Pilay le cagó algo de lo que dijo Daniel Cárdenas. Adelante, Félix. Sí, abogado Rodríguez Alcíbar. Sí, efectivamente lo que dice el economista Cárdenas, él sostiene que se han recaudado por salida de capitales. Sí, efectivamente lo que decía. Esa recaudación de impuestos por la salida de capital obedece al dinero que los empresarios han sacado del Ecuador. Y eso es lo que yo sostenía, que efectivamente la dolarización cada vez más se está debilitando porque se sacan los dólares de nuestra economía. Pero resulta que para que pueda funcionar la dolarización necesitamos que ingresen dólares. Y tenemos algunos elementos para que ingresen dólares a nuestra economía, por ejemplo, las exportaciones, pero todos sabemos que en el Ecuador las exportaciones son inferiores a las importaciones y eso significa que salen más dólares de nuestra economía que los dólares que entran. Además, es importante tener en cuenta que antes de la dolarización en el Ecuador teníamos industrias, es decir, que generaban producto más allá del 20%. A 20 años de la dolarización, la industria en el Ecuador ha caído al 5%. ¿Qué significa eso? Que cada vez nosotros tenemos menos industria que producen, que elaboran nuevos productos. De tal manera que estas industrias que en el pasado elaboraban sus productos ahora se han convertido en simples comerciantes. ¿Qué significa eso? Que traen productos de afuera para comercializarlos en el Ecuador y no lo producen en el Ecuador. ¿Pero por qué no lo producen en el Ecuador? No es que no quieran producirlo. Lo que sucede es que en el Ecuador, con la dolarización, se volvió muy caro producir. Y al ser muy caro producir, es mejor traer los productos de afuera. No es que estamos en contra de la dolarización. Lo que estamos en contra es toda esta forma, cómo se ha desarrollado la dolarización y que es exactamente los grupos económicos del país que están pugnando por romper este modelo de dolarización. Yo quiero referirme a lo que señalaba también el economista Cárdenas sobre Panamá. Exactamente es lo que estamos proponiendo ahora un grupo de economistas independientes. Estamos proponiendo de que el Ecuador, si en el evento que salga de la dolarización, necesita tener una moneda, y una moneda como el caso de Panamá. Por ejemplo, en Panamá existe el balboa y el dólar, es decir, hay una birrelación de monedas. ¿Qué significa esto? Que si usted toma un taxi, el taxista le dice si usted puede pagar con dólares o puede pagar con balboa. De tal manera que el Ecuador tranquilamente en una salida de la dolarización, que no es el fin del mundo, hay que tener claro, no es el fin del mundo salir de la dolarización. Lo que tenemos que hacer es tener una moneda y si a la gente le gusta mucho el dólar, nosotros podríamos tener el dólar ecuatoriano. Canadá tiene el dólar canadiense, Australia tiene el dólar australiano y otros países tienen su dólar.
tal manera que nosotros podríamos tener el dólar ecuatoriano, y el dólar ecuatoriano es equivalente con el dólar norteamericano. ¿Qué significaría eso? Que si usted va a comprar un pan en la esquina, le van a decir, si usted quiere, pague con dólar ecuatoriano o pague con dólar norteamericano. ¿Cuál es el problema? No habría ningún problema, pero sería importante porque nosotros tendríamos una moneda a la cual podríamos hacer emisiones en momentos determinados. Eso que es importante. Otra cuestión que quería señalar de lo que decía el economista Cárdenas. Desde el punto de vista de la teoría económica, cuando una moneda es diferente a una moneda dura, como el caso del dólar, entonces es necesario tener reserva monetaria internacional. Pero en el caso de tenemos una moneda del dólar, una moneda dura en el Ecuador, es decir, desde el punto de vista de la teoría económica, ya no es necesaria las reservas internacionales a las que hacía mención el economista Daniel Cárdenas, estimado Rodi Salcibar. ¿Alguna pregunta, Víctor Guinte de Montecristi, para el analista económico docente Félix Sixto Pilay-Tuala? Adelante, Bismar, póngale. Gracias, mi estimado Rodi, mi estimado Félix Pilay, un abrazo a la distancia. Realmente, Gracias, ¿por qué depender de otros países de que esta moneda, el dólar, se crea de pronto, como usted mencionaba, que es de otro país, por lo menos bueno, usted decía de Norteamérica? ¿Por qué no crear la misma moneda acá en Ecuador? Es decir, por ejemplo, que se llame la moneda del general. Un ejemplo, ¿no? La propia moneda que tenga el país. ¿Y por qué permitir que los banqueros lleven a paraísos fiscales nuestra moneda? Y acá, pues, en el Ecuador, nos estamos quedando sin dinero, mi estimado. Sí, lo que Bismarck. necesitamos en el Ecuador es que no se roben la plata, eso es lo que queremos, gente honrada. Eso sí. Marquito Joña resucitó, Marquito Joña. Correcto, Marco tiene bien. toda la razón y Bismarck, obviamente. Sí, Bismarck, yo decía en el sentido de que el fin de la dolarización no es el fin del mundo para el Ecuador. En realidad nos han metido eso en nuestra cabeza. Bueno, yo sostenía de que si efectivamente al Ecuador le gusta mucho tener una moneda que se llame dólar, si es eso lo que la gente quiere, entonces lo que podríamos hacer es tener el dólar ecuatoriano. Pero obviamente nosotros también podríamos tener la moneda, el Eloy Alfaro, por ejemplo, podría ser, o sea, no hay ningún problema. El gran punto, la gran cuestión central es que nosotros tengamos que administrar de manera eficiente nuestro dólar, es decir, perdón, nuestra moneda. Es decir, si vamos a hacer emisiones monetarias, tenemos que hacer en función de nuestro circulante, es decir, no podemos exagerar en eso lo que ha pasado en nuestra economía en el pasado. Aquí hay una cuestión importante y el economista Cárdenas va a coincidir conmigo. En realidad, la teoría neoliberal nos ha dicho a nosotros que estudiamos la economía de que no es posible hacer emisiones monetarias porque las emisiones monetarias vuelven al dinero, lo convierten en capital ficticio, nos han dicho. Pero es importante tener en cuenta, Estados Unidos es el país que más emite dinero en el mundo. Es el país más endeudado del mundo, pero sin embargo, ¿por qué en Estados Unidos no existe una inflación como se nos dice? Y a nosotros nos dicen que no debemos hacer emisiones monetarias porque esas emisiones monetarias son inflacionarias. Entonces, ¿cómo es eso? Sí, pero lo que pasa es que desde el punto de vista de la teoría neoliberal, que a nosotros nos ha azotado mucho, nos meten esos miedos para, obviamente, para evitar que nosotros tengamos nuestra propia moneda. El compañero Marco Oñas ha dicho que necesitamos menos ladrones. Efectivamente, nosotros necesitamos menos ladrones en la economía. ¿Cómo es posible que se roben nuestro dinero? ¿Cómo es posible que en época de pandemia se hayan llevado nuestro dinero, se lo hayan llevado en saco nuestro dinero? Eso es lo que necesitamos. Si nosotros no tuviéramos tantos ladrones dirigiendo nuestro país, entonces no tendríamos necesidad de tener una moneda dura. Podríamos tener nuestra moneda. Finalmente, quiero decirle, cuando se habla del tema de la dolarización, ¿cómo es posible que el Ecuador no pueda tener una moneda y nos sintamos orgullosos de tener una moneda que no es nuestra? Por favor. Estimado Rodi Salcido. Donde gana yo. Marco Joña,
Oiga, donde gana Yacu Pérez no va a haber ninguna moneda, lo que va a haber es trueque. Bueno, algunos países del mundo están utilizando el trueque, quiero decir, incluso países desarrollados. Los países desarrollados, y además lo que usted dice es correcto, compañero. Yo sé que lo dice en forma para mofarse el señor Yacu Pérez, yo no estoy saliendo a defenderlo, pero sí debo decirle que el mundo camina hacia el trueque. Si usted se informa un poco, compañero Oña, se va a dar cuenta de que la tendencia mundial es a desaparecer el dinero físico. Ya no habrá dinero físico. Esa es la tendencia mundial. Incluso en la última reunión de los 8 países más grandes sostienen que en menos de 20 años el mundo ya no tendrá dinero físico. Mire usted, si no hay dinero físico, ¿cómo vamos a hacer las transacciones? Lo vamos a hacer a través de medios electrónicos. Daniel Cárdenas, adelante por favor, Daniel. El dinero electrónico es el que va a primar después de 10 años. 5 o 10 años se va a primar el dinero electrónico en todas las naciones. Y el trueque ya lo vivimos aquí, Marcos Oña. El candidato Yacu Pérez, cuando era prefecto, trajo a Manabí la producción que realizan allá en el Austro Central. Trajo todo lo que es hortaliza, todo ese tipo de cosas en convenio con el gobierno provincial de Manabí. Y de aquí llevaron limón, plátano, maracuyá, y hubo un trueque en ese sentido, de hortalizas versus lo que se produce acá también. O sea, ya nosotros estamos viviendo en una economía post-pandemia. En economía post-pandemia hay que romper todos los enigmas, todos los paradigmas que se daban anteriormente. Es necesario cambiar la política monetaria, tributaria, la política del gobierno central para mejorar las condiciones de la economía, porque aquí hacia dónde tenemos que caminar, hacia el mejoramiento o la producción o el desarrollo de cada una de las localidades a través del empleo. Tenemos, como decía uno de los candidatos, Isidro Romero, y lo voy a acotar porque eso lo dijo en el debate, tenemos cualquier cantidad de tierra que está que no se utiliza. Entonces yo creo que hay que segmentar bien la economía, hay que redistribuir la economía como principio general de economía, la redistribución de los recursos en forma equitativa de acuerdo a sus generalidades. Es importante, Marcos y Bismarck, que tenemos una economía actualmente que está dolarizada, y es necesario, yo creo que es muy necesario apuntalar la dolarización, generar a través de las fuentes primarias de la economía, como la agroindustria, las industrias, y mejorar la productividad de cada uno de los sectores productivos. Yo creo que hay que asociarse y hacer cajas para poder generar un nuevo desarrollo en cada una de las poblaciones. Si en un sector se produce plátano, pues lógicamente hay que hacer la asociatividad para que ellos hagan para producto interno, para el consumo interno y para el consumo externo. Yo creo que eso es lo que le falta al empresario, ver no solamente que se provea a nivel interno, sino también a nivel externo. Hay que abrir fronteras, hay que mejorar las condiciones. Yo creo que la inversión, cuando se mejoran las seguridades jurídicas de un país, se mejora la economía a nivel nacional. Hay que abrir barreras, hay que abrir todos los servicios que da la economía, como en el primario, secundario y terciario. Hay que mejorar estos sectores de la economía y abrirlos hacia todos los sectores. Y ahí hay un punto primordial para generar mayor empleo. Que venga la banca, que venga el que quiere traer una franquicia al Ecuador, donde la mano de obra es totalmente barata, y poder producir bienes de consumo y de capital a la vez, ¿no? Yo creo que por ahí es la línea que debe de ir la mayoría del pensamiento que tienen cada uno de los candidatos que tenemos a la presidencia de la República. Hay que mejorar las condiciones jurídicas, hay que mejorar la política de gobierno,
hay que darle seguridad jurídica a la persona que importa y a la que exporta, mejorar la balanza comercial, que es tremendamente productivo. Y ahí tendremos una dolarización que se apuntala en el corto, mediano y largo plazo. Pero por lo general el tema está, como decía Félix, el tema está en que todos los medios van a ser electrónicos, incluso actualmente ya todo lo manejamos por medio de tarjeta de crédito. Entonces ya ese es un medio electrónico que ya nos permite no cargar bienes de capital en nuestro bolsillo. Por ahí va apuntando la economía nacional. Eso es por mi parte, Rodri. Adelante, economista Félix. Rodis y Daniel, sí, efectivamente, lo que estamos nosotros observando en el Ecuador es que es necesario un cambio jurídico en el Ecuador. Y sobre el tema de la inversión en sostener la economía en el país. Yo he visto un poco desconsolado el debate de los candidatos cuando el candidato Lasso propone de que, y en la campaña él lo está proponiendo de bajar la tasa de interés al 1%. Obviamente eso sería lo ideal. Pero ¿cuál es el problema que tiene el país en este momento? El Banco Central es el que propone la tasa de interés, tanto la tasa de interés activa como la tasa de interés pasiva. Pero es asimismo los bancos los que establecen la tasa de interés. Pero si usted ve, por ejemplo, lo que dice el Banco Central sobre la tasa de interés, dice que la tasa de interés pasiva es del 5% y la tasa de interés activa es más o menos el 8%. Si eso fuera así, incluso es una tasa de interés, no es una tasa de interés para una economía dolarizada. Pero más que eso, si usted como emprendedor va a hacer un crédito a un banco, sea Banco de Guayaquil, Banco del Pichincha, cualquiera de estos bancos, como emprendedor a usted le van a dar un crédito y es que si es que le van a dar desde el 16% hasta el 24%. ¿Cómo es posible que si el Banco Central dice que la tasa de interés activa, interés pasiva, es de 5 a 7 o 7.5%, ¿cómo es posible que los bancos le cobren una tasa de interés más allá del 16, incluso hasta el 24%? ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo es posible que en una economía dolarizada pueda suceder esto? Si el señor Lasso entendiera que el problema de que no hay producción en el Ecuador, de que no hay emprendimiento en el Ecuador, es porque la tasa de interés es demasiado alta, la pregunta es, ¿cómo es que un banquero no ha bajado la tasa de interés y mantiene tasa de interés sobre el 16%? Pero al mismo tiempo, quiero decir, si nosotros tenemos una economía dolarizada, nuestro dólar no es nuestro, es de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, la tasa de inflación está por encima del 1.5%. La tasa de interés está por encima del 1.8%. ¿Cómo es posible que en el Ecuador tenemos una tasa de inflación del 1.2% y tenemos una tasa de interés que está por encima del 16%? Ahí están las inconsistencias. Porque es que por un lado se dice una cosa y en los hechos se hace otra cosa. Nosotros, si queremos mantener la dolarización, si queremos sostener la dolarización en el Ecuador, tenemos que bajar la tasa de interés más o menos al 1.8 o 2%, no más. De lo contrario, no es posible. Y por supuesto, si tenemos una tasa de interés tan alta, ¿cómo podemos producir? ¿Cómo podemos tener emprendimiento, mi estimado Rodri Salcibar? Vamos a la parte final, ya un minuto para cada uno de nuestros amigos en este diálogo menos a 8 días de las elecciones que le depara al país. Marco Joña, en la parte final, gracias por habernos dado este conversatorio. Repítame que no le escuché, se entrecorta, dígame. Ya en la parte final, Marcos, gracias por aceptar el diálogo, en la parte final, a 8 días de las elecciones.
Bueno, yo quiero antes que todo agradecer la amistad, la presencia y el buen mensaje de cada uno de ustedes. Para mí es enriquecedor poder ilustrarme de personas que tienen mucho más conocimiento en materia económica, en materia política, en el tema social. Y bueno, yo lo que puedo decir es que espero que el país le vaya menos mal esta vez. Y economista, ¿qué está pasando el 24 de mayo? ¿Le quieren hacer golpe de Estado al alcalde? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mezcló 24 de mayo, Marquitas. No se le escapa nada, Marquitas. El pueblo tiro que se merece sería no. ¿Ah? Por eso es que aparecen muertos los políticos hoy en día. Por andar metido en problemas ajenos, donde no me llaman. Póngale asunto a eso, Marco Moña. No sé si Rodi quiere que conteste la pregunta de Marco. Claro que usted tuvo candidato a alcalde el 24 de mayo, me imagino que hay un alcalde. Otro citar para los amigos del 24 de mayo. Rodi, candidato presidencial también, pues precandidato presidencial. Bueno, póngale asunto a eso, póngale asunto. Marco, sí, efectivamente, hemos estado siguiendo lo que pasa en 24 de mayo. Bueno, nosotros lo hemos dicho ya desde algunos tiempos. Hay alguna información que hemos puesto a consideración de nuestra gente. En realidad, lo que pasa en 24 de mayo es lo que está pasando en la mayoría de los cantones del país. La inoperancia le cayó muy bien la pandemia. La gente, a propósito de la pandemia, nuestros líderes locales se han quedado de brazos cruzados. En realidad, en el país se ha aprendido y que para poder administrar un cantón, una provincia, un país, se necesitan de que el gobierno esté inyectando recursos. Es decir, se quedó a un lado la capacidad de gestión que debe tener un gobernante. Y lo tenemos, este mensaje lo tenemos desde el país. ¿Cómo es posible que una economía como el Ecuador sobreviva de los créditos internacionales? A cada rato se presentan en la televisión con una sonrisa diciendo que nos han dado un préstamo, que el Fondo Monetario Internacional nos ha dado $2.000 millones. Es decir, ¿a dónde hemos llegado? No es posible que una economía pueda vivir eternamente de préstamos. Los préstamos son muy necesarios, pero no hay que olvidar que no hay préstamos que no se paguen. Y eso ha pasado con nuestros gobiernos locales. Están esperando que el gobierno le dé los recursos. Como el gobierno no le da los recursos, ellos se quedan de brazos cruzados. En nuestro cantón 24 de mayo ya vamos para 2 años y hay una inoperancia total, ya sea de parte de nuestro administrador, que es el alcalde, como también de los legisladores, que son nuestros concejales. Hay una pugna interna y eso, por supuesto, ha llevado a un conflicto mayor en nuestro cantón 24 de mayo y, por supuesto, la gente está desesperada, ya no sabe qué hacer. Desde hace mucho tiempo hemos insistido de que es necesario que se entren acuerdos, tanto el alcalde con los concejales, pero no se hace caso. Y obviamente la gente tiene razón y se está manifestando en estos últimos días. Yo espero que las cosas se resuelvan de la mejor manera. La gente le pidió la revocatoria, pero sí, compañero Daniel. Disculpa que te interrumpa y siguiendo en la misma línea, pero es fácil. Usted como ente de preponderancia en el cantón que pida la renuncia del pueblo, tanto al alcalde como a los concejales. Si no sirve la administración, hay que remediar enseguida. Ahí tienen un derecho a través de la participación ciudadana, la revocatoria del mandato. Es importante, si no sirven hay que cambiar esto. Por ejemplo, pongo aquí en Puerto Viejo, acotando lo que usted me comentaba actualmente. El CAT de Puerto Viejo es uno de los CAT que ha bajado el empoderamiento con el destino de los recursos que vienen del gobierno central. Él ha apostado, el gobierno autónomo descentralizado del GAT de Puerto Viejo,
ha estado en este caso apostado a la inversión a través de otros medios. Ha traído inversión a Puerto Viejo, no solamente de parte del gobierno central, ha traído recursos frescos no reembolsables que le han permitido al cantón crear un sinnúmero de obras. Por ejemplo, tenemos ahí lo que ya se va a construir, el sistema de agua potable, que es a través de recursos europeos no reembolsables. El alcalde Agustín Casanova está apostando a que a través de los impuestos que se crearon, ser autosuficiente para no recibir solamente recursos del gobierno central. Y eso le está dando una autonomía, que es el carácter principal de la COTAD, que le permite a los gobiernos autónomos descentralizarse de los recursos y ser autónomos para crear las condiciones necesarias, porque tienen todas las competencias que le da la Constitución y la COTAD para crear otras oportunidades, otros segmentos de la economía que puedan adherirse a cada uno de los lados. Lo que pasa es que falta de tengo problemas con Daniel Cárdenas. Ya vamos a la parte final con Félix Vilay. ¿Alguna reflexión? Sí, bueno, señalar un poco lo que decía el economista Cárdenas, es que efectivamente lo que él señalaba haciendo referencia al alcalde de Puerto Viejo, es efectivamente eso, es la capacidad de gestión. Por lo tanto, gobernar no significa sentarse a esperar los recursos del gobierno central. Está y es muy fundamental la capacidad de gestión que tenga el gobernante para poder conseguir los recursos. Hay organismos internacionales que no saben qué hacer con esos recursos. Hay organismos internacionales que envían sus recursos a los países pobres, como el caso de nuestro. Pero para ello se necesita elaborar proyectos, que sean proyectos sustentables, que sean proyectos elaborados con la comunidad, que sirvan para resolver un problema social. Pero lamentablemente nuestros gobernantes no han entendido eso. Y por supuesto, eso es lo que estamos viviendo en 24 de mayo. Gracias. Y muchos cantones del país. Quiero agradecer a Rodis Alcíbar, al compañero Bismar Holguín, a Marco Oña, al compañero Cárdenas, por esta oportunidad. A usted, Rodis Alcíbar, estábamos ahí interviniendo, estaba atendiendo una entrevista también, y gracias también por usted involucrarme en este grupo, siempre a las órdenes, siempre estamos ahí para poder contribuir con ustedes. Conocimiento. Y el programa Hoy con ustedes con Rodis Alcíbar.